conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es conocer la verdad. La señora elegida y sus hijos andan en la verdad. Recordemos que el mundo vive en tinieblas y Satanás ha cegado la mente y el corazón de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero estas personas ya habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora estaban en la verdad. Ya no vivían en el engaño de Satanás, en el engaño del mundo, sino que ahora ellos habían conocido la verdad. Habían venido a la luz del Evangelio. Ahora ellos están andando en la verdad. Y este es el gozo que tiene Juan por esos hermanos, porque andan en la verdad. Satanás procura tener a todas las personas engañadas en la mentira, en la falsedad, para que no vengan y para que no vean la verdad y para que no conozcan a Cristo. Y a través del Evangelio proclamamos la verdad, proclamamos las buenas nuevas de salvación. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. Y esa verdad está íntimamente relacionada también con algo que Juan estaba atacando, y era el gnosticismo o el docetismo. Es decir, aquellos que negaban que Cristo había venido en carne estaban en la mentira, estaban en el engaño. Pero quienes afirmaban que Cristo había venido en carne, es decir, quienes afirmaban la encarnación de Jesús y creían en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces estaban en la verdad. Y creo que este es el énfasis que Juan coloca cuando habla de la verdad. El énfasis es a que nosotros o estos hermanos puedan rechazar aquellas vertientes de ideología y de pensamiento que eran contrarios al Evangelio, contrarios a Cristo, y que pudieran permanecer arraigados en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que habían recibido, en la verdad que había sido revelada, Cristo mismo. Así que, en primer lugar, Juan se goza porque estos hermanos andan en la verdad. Y ese es un gozo genuino. Cuando vemos cristianos por todas partes que andan en la verdad, cuando vamos a lugares y vemos a personas piadosas que aman a Cristo, que andan en Cristo, nos gozamos y nos regocijamos en Dios por la salvación de estas personas. Y nos regocijamos también porque hallamos una familia, compartimos con ellos, tenemos comunión, y eso es un gozo muy profundo. Ahora, creo que cuando Juan habla de la verdad, en este texto se refiere a la revelación de la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios. Y esto era muy importante porque afirmaba una verdad que estaba siendo atacada por el gnosticismo. Y los cristianos del primer siglo debían estar completamente arraigados en esta verdad, que Cristo
El Hijo de Dios había venido a este mundo, había nacido de la Virgen María y había iniciado su ministerio, había llamado a los hombres, llamados que se conocen más adelante como los apóstoles, y estos luego fueron comisionados para dar testimonio de todas estas cosas, de la obra de Cristo, de la obra de redención, de su sacrificio en el madero de la cruz y de su resurrección, y también de su promesa de su venida. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo hay un solo Dios y solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y la vida eterna consiste en conocer a Cristo, en conocer a Dios. Esto nos lo dice Juan aquí en San Juan, pero también nos lo ha recordado en la primera epístola de Juan. Nos ha dicho también que la vida eterna consiste en conocer a Dios. La verdad es que Cristo es la personificación de la verdad. Estar en Cristo es estar en la verdad, y estar sin Cristo es estar en el engaño. Creer en Cristo es creer en la verdad. Ese es el punto de Juan. En segundo lugar, una exhortación al amor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este mandamiento lo vimos ampliamente en la primera epístola de Juan. El amor que nosotros tenemos es producto del amor de Dios, es decir, Dios nos ha dado de su amor, y ahora nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De manera que el amor entre los cristianos es algo natural, no a la vieja naturaleza, sino a la nueva naturaleza. Los cristianos aman porque Dios les ha dado de su amor. Aquellos que están sin Cristo no pueden amar, porque sencillamente están en el engaño, están en la mentira, viven una vida de egoísmo, de soberbia, de orgullo, y no pueden amar. Pero los que están en Cristo tenemos el amor de Dios. Dios nos ha dado de su amor, nos ha transferido su amor, y ahora nosotros podemos amar y debemos amar. Y eso es un distintivo de un cristiano que ama. Si no ama, entonces no es cristiano, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los cristianos amamos, nos amamos los unos a los otros, y ese es un mandamiento que el Evangelio nos ha recordado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros.
Juan capítulo 13. Pero también lo vemos en la primera epístola y ahora nuevamente. Para Juan era muy importante este mandamiento, pero no solo para Juan. Creo que para nosotros hoy este mandamiento es muy importante y relevante, porque es un distintivo de la vida cristiana, es un distintivo del verdadero evangelio. Si no hay amor, no hay salvación, no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Porque los cristianos, por naturaleza, por la nueva naturaleza, por esa nueva vida que se nos ha dado, nosotros amamos. Es algo que es producto del Espíritu Santo también que mora en nosotros. ¿Cuál es el primer fruto? Aunque es un solo fruto, pero está dividido en varios aspectos. Y el primero de ellos es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Los cristianos deben producir amor, o deben brotar amor. Es un fruto, es una característica esencial del verdadero cristiano. Y también es un mandamiento. Dios nos manda que nos amemos. Y creo que es importante que lo veamos también como un mandamiento, porque a veces por las diferencias, por los roces, por las dificultades que pasamos en nuestra comunidad y que cada comunidad pasa con sus miembros, hay una tendencia al resentimiento, al odio, al rechazo. Pero si lo vemos también como un mandamiento, no se trata de un sentimiento, de lo que mi sentimiento me esté llevando a hacer. Es decir, mi sentimiento me puede estar llevando a odiar o a rechazar. Pero Dios me manda que ame, que perdone, que soporte, que aconseje con amor, con ternura. Eso es lo que Dios manda. Nos manda a nosotros a que tengamos también comunión. Y ese es como el vínculo que nos une como iglesia. Para poder tener comunión necesitamos amor. Porque de lo contrario, ¿cómo tendríamos comunión? Se necesita el amor. ¿Cómo podríamos tener compañerismo? ¿Cómo podríamos compartir los unos con los otros? Brindarnos ese afecto, preocuparnos. Solamente lo podemos hacer si amamos al hermano. Y eso también nos lleva a vivir como familia en la fe, en donde nos demostramos ese amor especial de Dios. 1 Corintios capítulo 13 nos recuerda que el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es el amor, y este es el amor, o esta es la clase de amor con la que nosotros como cristianos nos debemos identificar. No con el amor del mundo. El amor del mundo es falso, es hipócrita. La otra vez le contaba la historia de la mejor amiga, la cual le regaló un postre a su amiga. Eso sucedió en Brasil, y resulta que el postre iba envenenado, y entre comillas era la mejor amiga, la cual amaba. Así es el mundo.
hipócrita, egoísta. Pero el amor de los creyentes es un amor benigno, es un amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero por otro lado, parece que los falsos maestros no manifestaban amor, y esto es una característica también para determinar los falsos maestros, los cuales no aman. Enseñan doctrinas, pero sin amor. Y eso es lo que nos lleva a nuestro punto número 3, una advertencia contra la apostasía y el espíritu del anticristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nuevamente vemos una advertencia sobre los engañadores. Y aquí volvemos al tema de los docetistas, que no creían en la encarnación de Cristo. Esto era un grupo de personas que no creían que Cristo había venido en carne. Un grupo de personas que andaban persuadiendo a los demás a negar la encarnación de Cristo y a seguir esta corriente filosófica, la cual negaba por un lado la encarnación de Cristo, pero por otro lado afirmaba que era solamente una apariencia, es decir, una especie de fantasma. Y Juan en la primera epístola nos había dicho que el que no cree que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Y este es el mismo punto. Está atacando a esta herejía docetista, está atacando a estos falsos que estaban persuadiendo a los hermanos para sacarlos de la verdad, para desviarlos de la verdad y llevarlos al engaño, a la mentira. Ese es el anticristo, el engañador. Y no hablamos de un anticristo, sino todos aquellos que abrazan esta falsa doctrina, todos aquellos que abrazan el error o que se oponen a Cristo, que se oponen a la verdad, son anticristo, son falsos maestros. El consejo de Juan no es a que nosotros los convenzamos con la palabra, no. El consejo de Juan es que no lo recibamos, no establezcamos conversaciones con ellos, no le digan bienvenido, no lo reciban en casa. Es un consejo muy fuerte, muy fuerte. En la Biblia encontramos un ejemplo palpable de lo que puede pasar
cuando nosotros le abrimos las puertas al error, al engañador. Y eso lo vemos en las primeras páginas del Génesis, en el capítulo 3. ¿Saben qué pasó cuando la mujer permitió que la serpiente entablara una conversación con ella? Le sembró el engaño, le sembró el engaño, y de esta manera la mujer y asimismo el hombre y la raza humana cayó a causa de abrir las puertas al engañador. Y este es el consejo de Juan: para que no recibáis en casa ni le digáis bienvenido a todo aquel que rechaza o que blasfema de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A los engañadores hay que tenerlos a distancia. No podemos andar de gancho con los engañadores. Los engañadores o falsos maestros tienen unas características, y es que les gusta hablar más con aquellos que andan en Cristo que con aquellos que quizás están todavía en el mundo, no pertenecen a ninguna iglesia. Esa es una característica peculiar de ellos. Les gusta es la contienda, el debate. Les gusta es lucirse para que los demás vean el conocimiento que ellos tienen, y por medio de sus palabrerías tratar de persuadir y de convencer y de sacar y desviar. Y cuando lo hacen, se sienten orgullosos de sus logros. Ellos se consideran los hombres más sabios, los más piadosos, los mejores. Esa es una característica de estos falsos. Nosotros estamos llamados a defender la verdad. Recuerdan que Pedro nos ha dicho que debemos estar preparados para hacer defensa de nuestra fe, apología, defender la verdad. Y Judas también nos ha dicho, defender la verdad contra todos aquellos que demanden razón de nuestra fe. Nosotros debemos estar preparados para defender la verdad, pero no debemos estar como cazando peleas ambulantes. Si alguien nos habla y nos desafía a defender nuestra fe, lo tenemos que hacer. Pero no debemos estar pescando peleas. Esa es como la idea de Juan. Ni tampoco debemos permitir que aquellos falsos vengan a nuestra casa y nos enseñen doctrina, porque de esta manera le estamos abriendo las puertas y Satanás puede sembrar duda después de escuchar estas falsas enseñanzas. Hoy en día no solamente están estos docetistas o los gnósticos, los cuales hoy en día todavía proliferan, aquellos que niegan que Cristo es Dios. No solamente está este grupo de personas, hay muchos falsos. Hay muchos falsos maestros que siembran dudas, siembran envidia, blasfemia, y hoy en día todavía hay muchos en esta misma corriente que no confiesan que Jesucristo es Dios. Y quiero darles una pequeña lista de algunos engañadores de los cuales nosotros hoy en día nos debemos de cuidar. Uno de estos engañadores enseña que la salvación se gana. Es decir, haciendo buenas obras, haciendo muchas cosas para el reino, podemos ganar la salvación. Eso es una falsedad.
Están los santeros y chamanes. Estos parecen espiritistas. Hablan más de brujos y de demonios que de la Biblia. Siempre están viendo demonios por todas partes y están haciendo exorcismo y todo ese tipo de cosas. Nos debemos cuidar de esas personas. Son falsos maestros. Los falsos profetas, aquellos que andan dando profecía a todo el mundo, los cuales no solo profetizan mentira, sino que desechan el testimonio de las Escrituras, desechan la palabra de Dios. Estos son falsos y nos debemos cuidar. Están también los predicadores de la prosperidad, los cuales predican solo prosperidad. Ellos no hablan del pecado, de la santidad, sino que solo hablan prosperidad y bendiciones materiales. Son falsos maestros. Y están los que niegan la Trinidad. Ellos no reconocen que Dios es uno en esencia y tres en persona. Todos estos grupos y falsos maestros están alrededor de nosotros y están persuadiendo a muchos para que sigan su doctrina. También están los judaizantes, aquellos que quieren llevarnos nuevamente a las ceremonias y a los ritos del antiguo pacto. De esos también debemos cuidarnos. Esos son falsos maestros. De manera que así como Juan estaba defendiendo la verdad y estaba alertando a estos hermanos, hoy también Dios nos manda que nosotros estemos alerta y estemos firmes en la verdad, para no ser engañados, para no caer en los vientos de doctrina, sino a estar firmes en la verdad que es en Cristo. De estas personas debemos huir, porque son engañadores. Ahora, si nos dan la oportunidad de predicar, pues les predicamos. Pero lo que debemos evitar es esas contiendas. Debemos evitar esas amistades que nos van a perjudicar. Ese es el llamado de Juan. El llamado es a permanecer en la verdad y a estar vigilante. Y finalmente un anhelo y acción de gracia final. Allí en los versículos 12 dice: aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he escrito comunicándolas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de la hermana elegida te saludan. Amén. Juan tiene la esperanza de ir a visitar a esos hermanos y compartir con ellos, enseñarles muchas cosas, muchas doctrinas. Aquí está haciendo un resumen y creo que está puntualizando y está atacando un problema principal, el problema del docentismo. Pero Juan tiene mucho anhelo de ir a visitar y ver y saludar y compartir con ellos y completar ese gozo. Completar ese gozo al ver a los hermanos y también que los hermanos lo puedan ver a él. Tanto para Juan como para la iglesia es un gozo tenerlos, encontrarse personalmente. No sabemos si Juan fue a visitar a esta iglesia,
No sabemos si Juan tuvo la oportunidad de ir a visitar a estos hermanos. Tenemos el testimonio hasta aquí, el anhelo de Juan y el deseo de Juan, y es un anhelo profundo nuevamente de un pastor por sus hermanos, por su iglesia, de visitarlos, de compartir con ellos, de tener comunión. La iglesia está compuesta por familias, las familias son la iglesia. Durante toda la semana, la iglesia está en esos pequeños grupos, pero luego el domingo está toda la iglesia reunida. Cada familia compone la iglesia. Qué hermoso ver que los padres y los hijos sirven a Dios. Qué gozo ver que desde la niñez los pequeños pueden escuchar el evangelio y pueden ser instruidos en la verdad. Y aún los jóvenes sirven y permanecen en la verdad. Los padres nos salvan, pero sí tienen una gran responsabilidad, y es instruir, enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que convence, la que redarguye, la que lleva a los hombres a la fe y al conocimiento de la verdad. Y no solamente enseñamos a nuestros hijos, sino que oramos por nuestros hijos para que alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Esa debe ser la oración de cada padre, de cada madre. Orar por sus hijos para que puedan ser salvos. Sin descanso, todos los días, orar por la salvación de sus hijos. Dios permita que las familias puedan ser consolidadas en la verdad y que cada día podamos vivir vidas santas para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque